Nuevamente, bienvenidos. Estamos en esta primera jornada, en el primer día de nuestra quinta cumbre del clima Colombia y Latinoamérica. Esta es la voz de los mercados, mejor, la voz de las comunidades en los mercados que tienen que ver con el carbono. El tema del cambio climático es una amenaza para nuestro planeta. Por eso este tipo de cumbres, o uno de los objetivos de nuestra cumbre, es aportar con diversas iniciativas a todo lo que se haga para la mitigación del cambio climático. Agradecemos a Scandia por las bebidas frías y calientes que nos brindó en este receso dentro de nuestra cumbre. Ahora sí vamos a seguir con un invitado muy importante que nos va a dar una charla que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando de la mitigación, del cambio climático, del impacto. Así que invitamos a Javier Blanco, él es de Ecoversa, quien realizará una ponencia denominada Financiamiento Público y Privado contra la Deforestación. Vamos a recibir a Javier con un aplauso, por favor. Bueno, vamos a recibir a Javier, pero vamos a terminar de sentarnos las personas que están paradas o que están hablando. Debemos continuar con la cumbre y Javier debe hacer su exposición, pero nosotros tenemos que estar en la disposición total. Así que vamos nuevamente a recibir a Javier con un aplauso. Javier, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí en este evento. Quiero darle las gracias a Francisco, a Socarbono por la invitación y pues a ustedes, a todos ustedes por la atención. Bueno, yo les voy a presentar los resultados de un estudio que hicimos para Socarbono con la financiación y apoyo de Conservación Internacional, que tenía como objetivo analizar cuál era el apalancamiento de recursos tanto públicos como privados para alcanzar las metas de reducción de la deforestación en Colombia. Y hicimos, digamos, unos análisis sobre el mercado de carbono y sobre proyectos de pago iniciativas de pago por resultados. Entonces, el estudio pues es un estudio técnico. Voy a presentar los principales resultados y espero que sea pues de interés de todos. Bueno, entonces como ya lo mencioné, el principal objetivo del estudio era analizar cómo los mercados y las iniciativas de pago por resultados podrían contribuir a alcanzar las metas de deforestación y en general, digamos, a cumplir con objetivos climáticos internacionales. Para eso, entonces, pues vamos a ver inicialmente un contexto nacional e internacional sobre lo que son las emisiones derivadas del cambio de uso del suelo y la importancia que tiene estas emisiones y la reducción de estas emisiones en alcanzar las metas globales. También vamos a entrarnos después a mirar un poco más en detalle cómo fue la implementación del programa Visión Amazonía como uno de los, digamos, principales, o si no bien el pionero de pagos por resultados en Colombia, y también mirar cuáles han sido los resultados de los proyectos RED en el mercado de carbono en Colombia y cómo han contribuido a reducir la deforestación en el país. Y una vez tenemos este panorama, pues hicimos unos escenarios futuros de cómo incentivar y qué se requerirá para poder alcanzar las metas de reducción de deforestación y los costos que implican alcanzar estas metas. Y por último, pues las conclusiones del estudio. Ok. Esta diapositiva les traigo tres gráficas del último informe del IPCC para resaltar el papel que juega el sector de cambio de uso del suelo en, digamos, alcanzar los objetivos globales de mitigación del cambio climático. Esta primera gráfica, ya ustedes la conocen. Esto lo que está mostrando es cuál es la dinámica y el comportamiento de las emisiones globales mundiales hasta 2019.
como vemos, pues han seguido creciendo y no, digamos, muestran una tendencia a reducción. Para alcanzar la meta de 1.5 grados, que es la que se propone el planeta para, digamos, controlar el cambio climático, este nivel de emisiones que vemos en esta gráfica tiene que bajar a la mitad, más o menos, a 2030. Entonces, pues vamos colgados a nivel mundial, frente a tratar de reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, pues, en general, lo que llama mucho la atención es el tema energético, pero yo quiero aquí resaltar el tema de cambio de uso del suelo por dos temas. Bueno, lo primero es que aquí en la franja anaranjada es la proporción de cuánto contribuye el cambio de uso del suelo en las emisiones globales, que es más o menos un 11%. Pero cuando vemos cuáles son los sectores que han tenido un mayor crecimiento en el periodo 2010-2019, el que más ha tenido crecimiento, el primero de esta gráfica, es precisamente el sector de cambio de uso del suelo. Es decir, que de los sectores que más han crecido y que no hemos podido reducir, el que más ha crecido es el de cambio de uso del suelo. La segunda gráfica que les tenía para mostrar es esta, que muestra el potencial de reducción de diferentes opciones. Y este potencial básicamente lo que muestra es qué alternativas tiene la humanidad para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y vemos que el tema de cambio de uso del suelo, de reducir la deforestación, es el segundo después de los temas de energías renovables, es el segundo en cuanto a potencialidad de reducción de emisiones globales. Entonces, 3 mensajes de esa diapositiva. Primero, estamos lejos de cumplir las metas globales. Segundo, el sector del LULUCF, el sector de cambio de uso del suelo, está, digamos, aumentando el problema y lo necesitamos para poder alcanzar las metas globales. Entonces, eso es a nivel internacional. A nivel nacional, ¿qué tenemos? Pues esta gráfica nos muestra en las barras azules cuál ha sido el comportamiento de la deforestación en Colombia. Entonces vemos que la deforestación pues, ha tenido pues, unos comportamientos con picos y valles en diferentes, digamos, periodos de tiempo. Las líneas punteadas lo que muestran son las metas que se ha impuesto el país para reducción de la deforestación. La línea gris, la que está en 50.000, es la meta que tenemos para reducir la deforestación a 2030. Y la línea pues, amarilla es la que se impuso en la ley 2160 como deforestación neta cero, a 2030 también. Entonces, básicamente lo que vemos acá es que también estamos lejos a nivel nacional de poder cumplir con las metas que hemos reportado a nivel internacional para reducción de la deforestación. Vemos entonces que pues, en el 2022 la deforestación estaba alrededor de 120.000 hectáreas año y nos quedan 7 años para llevarla de 120.000 a 50.000. Y ese es el esfuerzo que tenemos que lograr o tenemos que avanzar significativamente hacia esa meta. Y eso es, digamos, lo que nos convoca y lo que nos convocó a mirar, a hacer este estudio. Y bueno, ¿y cuáles son las herramientas que tenemos para alcanzar la meta de 50.000 hectáreas año a 2030? Pues existen varias herramientas, pero tenemos por un lado lo que nos convoca aquí en este cumbre, que es el mercado de carbono, y también tenemos, entre otros, esquemas, digamos, de pagos por resultados. Entonces, quisimos profundizar en
analizar ese potencial que tienen esas dos herramientas hacia cómo podemos alcanzar las metas de reducción de deforestación. Lo primero, pues el programa de Visión Amazonía, un contexto muy general. El programa pues es un programa que impulsó el gobierno nacional, está digamos gobernado con tanto el Ministerio de Ambiente como los donantes y los países donantes de este programa. Tiene un mecanismo financiero el cual recibe los recursos de pago por resultados, tiene un equipo coordinador y un equipo, digamos, como administrador de todo del programa y unas entidades implementadoras con un, digamos, esquema relativamente similar a proyectos de cooperación internacional. El programa pues tiene un objetivo, digamos, superior, que es apoyar el financiamiento de la reducción de emisiones por deforestación y reducir en general las emisiones provenientes de la deforestación en la región amazónica, en Colombia. Y para eso se propuso o se organizó en 5 pilares de inversión de los recursos. El primer pilar relacionado con el mejoramiento de la gobernanza forestal, en donde hay componentes relacionados con la planificación forestal, los planes de ordenamiento forestal, el control y vigilancia, mejorar el control y vigilancia de la deforestación en los diferentes municipios y entidades territoriales y autoridades ambientales. Participación también comunitaria en la gobernanza forestal. El segundo pilar relacionado con planificación y desarrollo sectorial sostenible. El tercer pilar relacionado con inversiones agroambientales, en donde se hacen acuerdos con asociaciones, se apoya extensión rural, instrumentos de financiamiento verde, cadenas productivas libres de deforestación. El cuarto pilar dedicado exclusivamente a apoyar y mejorar la gobernanza ambiental de los pueblos indígenas. Y el quinto pilar con condiciones habilitantes relacionadas con el sistema de monitoreo de bosques y carbono, la implementación del Inventario Nacional Forestal y la implementación de una estrategia de comunicaciones. Entonces, esto es básicamente cómo se organiza el programa Visión Amazonía en términos de inversión. Pero ¿en qué consiste específicamente el pago por resultados? El pago por resultados básicamente es un esquema en donde se acordó con los países donantes, los gobiernos del Reino Unido, Noruega y Alemania, una línea base histórica de deforestación. Esta gráfica muestra en las barras verdes la deforestación de la región amazónica. Y ahí ven entonces que pues ha fluctuado también en el tiempo y la línea verde es el promedio histórico de la deforestación en la Amazonía, más o menos, el promedio es de 82.883 hectáreas año. Y el pago por resultados consiste en que los gobiernos van a remunerar si el país obtiene una deforestación por debajo de esa línea base, que es las barras rojas, es la deforestación que obtuvo el país posterior, digamos, a el año de inicio del programa. Entonces, como ven, en el periodo 2017, el periodo 2013-2017, el programa logró una reducción de la deforestación por debajo del promedio histórico. A ver si corresponde a este periodo. Y sobre este periodo, dado el acuerdo de pago por resultados, el programa recibió recursos remunerando ese desempeño, esa reducción de deforestación. Eso más o menos o aproximadamente pues, se redujo
o se evitó la deforestación de 73.000 hectáreas en ese periodo y una reducción de emisiones de 41 millones de toneladas de CO2 equivalente. Sin embargo, posterior al periodo, digamos en el 2017, a partir del 2017, la deforestación volvió a subir. Es decir, pues subió por encima de ese promedio histórico y por lo tanto el programa bajo este esquema no tuvo más ingresos por pago por resultados, sino que pues invirtió los recursos obtenidos por el periodo anterior. Y bueno, ¿y cómo se invirtieron los recursos? Esta gráfica, pues, bueno, la gráfica de arriba muestra de dónde provino los recursos de pago por resultados respecto a los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Alemania. Principalmente Noruega y Reino Unido son los donantes o los que aportaron en el esquema de pago por resultados en, digamos, una mayor proporción. Y generó, digamos, unos recursos por 83 millones de dólares por ese, digamos, comportamiento de reducción de deforestación en ese periodo, concentrando la inversión del programa principalmente en el pilar 3, el pilar agroambiental y el pilar 4 de gobernanza, de mejoramiento de gobernanza de pueblos indígenas. Entre esos dos pilares podemos contabilizar más de la mitad de los recursos que recibió el programa Visión Amazonía, y en temas de gastos financieros y de operación que correspondería, digamos, al costo del mecanismo financiero y a la operatividad del programa como tal. El programa tiene, digamos, una muy buena desempeño respecto a esa inversión, porque solamente, digamos, ocupa el 9% de los recursos recibidos por pago por resultados. Bueno, ahora miramos proyectos red. Lo primero es que las fuentes de información con que nos basamos para hacer estos estudios son los documentos que publican los estándares y los programas en donde se registran los proyectos en Colombia, es decir, o los proyectos colombianos, Cercarbono, Biocarbon Registry, etc. Y escogimos, para poder hacer una comparación entre los dos instrumentos, escogimos, digamos, el análisis de el mismo periodo, digamos, que coincidiera con la implementación del programa de Visión Amazonía, es decir, 2013-2021, y solamente analizamos proyectos que estuvieran en operación y que estuvieran verificados durante ese periodo, es decir, no los proyectos que están en formulación o programados para la implementación o que no se hayan validado o verificado durante ese periodo, sino los que efectivamente estuvieron, digamos, o tuvieron verificaciones durante ese periodo. Entonces, en total analizamos 37 proyectos red con esas verificaciones 2017-2021. Lo primero es que la cobertura. Estos proyectos red están cubriendo o protegiendo o conservando un área aproximada de 8.8 millones de hectáreas, de acuerdo tanto a los documentos de proyecto como a los reportes de verificación. Y han verificado toneladas de reducción de emisiones por el orden de 787 millones de toneladas de CO2. Esto descontando, digamos, una bolsa que se deja para manejar riesgos, es decir, es solo lo que ellos pueden comercializar posterior, digamos, a la verificación del proyecto, sin contabilizar la bolsa de riesgos. Es de 78.6, entonces 0.7 millones de toneladas de CO2. Pero como ya teníamos la información de las verificaciones, pudimos calcular y sumar cuál era el impacto en reducir deforestación de acuerdo a esas verificaciones. Entonces, para eso, disculpen, creo que así. Para eso, entonces,
Miramos la deforestación en línea base, la línea base de deforestación de cada proyecto durante el periodo, cuánta deforestación se verificó en el área del proyecto para restársela, o sea, lo que se iba a deforestar sin proyecto, lo que realmente se deforestó. Entonces, eso suma 231.000 hectáreas en línea base de deforestación, 30.000 hectáreas la deforestación real medida en las áreas de proyecto y entonces una reducción de aproximadamente 200.000 hectáreas durante todo el periodo 2010-2021. En el mismo periodo de Visión Amazonía, 195.000 hectáreas, con un promedio de reducción anual de 40.000 hectáreas año. Eso es básicamente el desempeño de los proyectos REDD en Colombia durante ese periodo. Y las principales digamos, reducciones de deforestación se dan tanto en la región amazónica como en la región del Pacífico colombiano. Sí. Perdón, creo que me salté una diapositiva que también miramos o estimamos, eso es una estimación muy gruesa, de cuál han sido los ingresos de esos proyectos que han tenido para efectos de invertir, digamos, en la reducción de la deforestación. Para eso estimamos, porque esa, digamos, información no es pública, la información de la transacción que hacen los proyectos con el comprador de los certificados, pero pues de acuerdo, digamos, como sondeos que hicimos con Asocarbono, se aproxima o aproximamos los ingresos a más o menos el 75% del impuesto al carbono, a la tarifa de impuesto al carbono, teniendo en cuenta que, digamos, uno de los principales destinos de los créditos de carbono son para la no causación del impuesto al carbono y para que efectivamente, digamos, sea rentable la no causación, tiene que estar por debajo del impuesto al carbono. Entonces, más o menos estamos estimando un 75% del valor del impuesto al carbono como valor de la transacción. Con este supuesto, porque es un supuesto, como ya les digo, es solo para estimar un volumen de ingresos y de inversión, estamos estimando que los proyectos en todo el periodo tuvieron ingresos por 862.000 millones en todo el periodo y 210.000 millones anuales, los proyectos REDD. Con esos datos podemos, digamos, hacer una comparación de los diferentes temas entre Visión Amazonía y los proyectos de mercado de carbono. En términos de financiación, entonces tenemos que Visión Amazonía logra, digamos, un apalancamiento de recursos o, digamos, una inversión de recursos por el orden de 87 millones de dólares, ya lo habíamos visto, mientras que los proyectos REDD en el mismo periodo de 187 millones de dólares. Quiere decir que, digamos, que el que Colombia tenga un mercado REDD le permite apalancar de 1 a 2 los recursos frente por ejemplo, los países que solamente tienen esquemas de pago por resultados. En temas de porcentaje de inversión de los recursos, también como vimos en Visión Amazonía, el 77% de los recursos se invierten directamente, digamos, en la reducción. En Proyecto REDD estamos estimando 72, también con sondeos de proyectos de azocarbono, 72% de inversión. Esta inversión pues es la que llegaría o la que llega a los participantes del proyecto, a las comunidades, con una, digamos, también una buena, pues una buena proporción. Toneladas reducidas, también tenemos, digamos, un apalancamiento de 1 a 2, es decir, 41 millones en Visión Amazonía frente a casi 90 millones de toneladas en el mercado de carbono REDD.
y en términos de reducción de deforestación o la deforestación evitada, 73.000 hectáreas contra 195.000 hectáreas, que también es más o menos un 2.6% de apalancamiento. En general, entonces, tenemos que, pues, como mensaje, digamos, de esta diapositiva, no es que estemos diciendo que es una alternativa, se pueden tener los dos esquemas. El que haya un mercado puede apalancar más los recursos y potenciar tanto los recursos financieros como los resultados en términos de reducción de deforestación y con, entre comillas, las mismas estándares o reglas en cuanto a que ambos esquemas son esquemas en donde pues, hay una verificación, monitoreo, una verificación de tercera parte, unas metodologías de cuantificación relativamente similares respecto a cuáles los beneficios tanto en toneladas como en hectáreas deforestadas. Bueno, eso es en términos históricos, pero también empezamos a mirar la proyección de escenarios futuros y para efectos de mirar, bueno, cómo podríamos plantear escenarios para acercarnos a las metas de reducción de deforestación. Entonces, lo primero que hicimos fue proyectar el mercado de no causación del impuesto al carbono como uno de los principales motores que tenemos del mercado en general en Colombia. Y pues reconstruimos primero que todo cuáles son las emisiones gravadas por el mercado por el impuesto al carbono, perdón. Eso se lo hicimos con tanto los registros de la DIAN, del recaudo, del impuesto, perdón, del recaudo del impuesto al carbono y las toneladas que se presentan para la no causación. En total tenemos que aproximadamente estamos hablando de 48 millones de toneladas gravadas con el impuesto al carbono, de las cuales 20.8 son provenientes de la no causación y 22.5 es el recaudo efectivo del impuesto al carbono. Más o menos estamos casi similar casi un poco menos de la mitad. Y después proyectamos las emisiones futuras con base en el Plan Energético Nacional de la UVME, que plantea distintos escenarios para la economía sobre los impuestos, sobre los combustibles gravados por el impuesto al carbono, tomando en cuenta la transición para el carbón mineral. Entonces estamos hablando que de las 48 millones de toneladas gravadas, en el 2022 al 2030 estimamos que eso va a aumentar a 64 millones de toneladas gravadas bajo el impuesto al carbono. Y con base en estas cifras hicimos unos escenarios de cómo se comportaría el mercado frente al crecimiento del impuesto al carbono respecto a la situación base actual, que es el 48% de participación de no causación respecto a las emisiones gravadas y la participación de proyectos red dentro de ese mercado, que estamos hablando de más o menos el 60%. Y escenarios en donde el escenario A contempla las normas actuales que restringen la utilización de créditos para la no causación al 50% de las emisiones del impuesto, y escenarios, digamos, donde se relaja ese techo de 50% al 70% y al 80%, y donde se aumenta los porcentajes de participación de proyectos red. Con esto y con la efectividad por cada tonelada de CO2 comercializada en proyectos red, cuántas hectáreas se reduce, podemos estimar cuál va a ser el comportamiento en los distintos escenarios de la reducción en deforestación. Pero voy a irme directamente a
a esta gráfica que muestra el resultado, en donde vemos que si partimos de un nivel de deforestación base del 2021 de 174.000 hectáreas año, el crecimiento del mercado del carbono restringido con el 50% de utilización de créditos, pues solamente va a alcanzar unas 16.000 hectáreas adicionales de reducción de deforestación. Si empezamos a relajar ese techo, empieza, digamos, a aumentar la reducción de deforestación en 32.000 hectáreas e incluso si se dan mejores condiciones del mercado de proyectos RED podemos llegar a unas 30.000 hectáreas año adicionales y por lo tanto solo con digamos, la señal del impuesto al carbono y bajo estos escenarios podríamos bajar a 45%, casi el 45% de la meta a 2030. Esto bajo si tenemos como base la deforestación del 2021. Si tenemos como base la deforestación del 2022, que bajó la deforestación a 120.000, estamos hablando que este porcentaje de 45 sube a casi 65%. Ese es, digamos, otro de los resultados del estudio. Y por último, también miramos cuál es el costo asociado a alcanzar, digamos, la meta de reducción de deforestación. El primer costo es cuánto costaría para el país reducir una hectárea en el mercado de carbono. Y eso lo hicimos pues analizando los proyectos RED, cuánto cuesta la reducción de una hectárea de deforestación ya verificada. Estamos hablando de hectáreas de deforestación verificadas y en promedio tenemos que en estos proyectos RED en Colombia estamos hablando de 6.600.000 pesos por hectárea de deforestación reducida. Esto valorando, digamos, las toneladas con el 75% del impuesto al carbón. Recuerden que ese es el supuesto. Y también miramos cuánto costaría en proyectos de captura de carbono, es decir, proyectos de reforestación o restauración. Y para eso, pues también nos fuimos a los reportes de verificación de los programas, mirando cuánto captura proyectos de plantaciones comerciales versus cuánto captura proyectos de restauración o mixtos. Estamos mirando acá que los proyectos ya verificados están capturando alrededor de 23 toneladas de CO2 hectárea año, los de plantación comercial. Los de restauración son apenas 5.6 toneladas por hectárea, debido a que estos proyectos pues tienen un ritmo de crecimiento mucho más bajo y obviamente digamos que en los proyectos digamos de plantaciones comerciales se manejan especies y densidades de siembra mucho más intensivas y por lo tanto en promedio tenemos que en toda la vida útil de o todo el periodo de acreditación mejor de estos proyectos de afforestación y reforestación estamos hablando de 241 toneladas hectárea año. Acuérdense que estos son con datos de verificaciones, no es con datos de PDDs, de modelos de crecimiento, de ecuaciones alométricas, sino es efectivamente lo que se mide en la verificación de los proyectos en implementación. Y de acuerdo con lo que generan en certificados, estamos hablando de que para el país tiene un costo de 4.200.000 pesos por hectárea. Eso es mucho menor a lo que le costaría al país, por ejemplo, reforestar o restaurar una hectárea, que estamos hablando promedio de 11 millones, 12 millones de pesos hectárea, de acuerdo con SECOP. Y esto pues obviamente obedece a que los proyectos
de aforestación y reforestación apalancan también recursos privados, tienen, digamos, otra canasta de financiación, pero para el país en general tenerlos en un mercado de carbono solo le cuesta 4 millones de pesos por hectárea en proyectos de reforestación. Eso es, con estos costos, digamos, unitarios, podemos también ya empezar a mirar cuánto nos costaría reducir con proyectos RED o capturar con proyectos de reforestación. Pero para, digamos, lograr una compensación neta, ambientalmente, digamos, sólida, es necesario que uno no compense hectárea con hectárea, sino compense las emisiones con emisiones o con capturas. Entonces hicimos, pues, o calculamos cuánta área se requiere compensar para compensar las mismas emisiones que estamos generando por una hectárea de deforestación. Entonces, en una plantación comercial tenemos que plantar 1.2 hectáreas para compensar las emisiones de 1 hectárea de deforestación, y para una restauración ecológica ambiental se requieren necesitamos 3 hectáreas para compensar las emisiones de 1 hectárea de deforestación en bosque natural. Con estas cifras sí ya podemos calcular los costos de alcanzar las 50.000 hectáreas combinando proyectos RED con proyectos de aforestación y reforestación. Digamos, en global estimamos que se requerirían unas 185 millones de dólares anuales. Lo que faltaría para compensar en proyectos de restauración lo estimamos en 140.000 hectáreas en proyectos de reforestación y restauración. Pero si además queremos ir al neto cero a 2030, pues esa inversión subiría a 255 millones de dólares anuales y ya tendríamos que aumentar esa restauración en 188.000 hectáreas. Entonces, eso es básicamente, pues, los resultados del estudio. En general, pues, los mensajes principales hacen énfasis en la importancia de, primero, pues, el sector de reducción de deforestación para cumplir metas tanto globales como nacionales. Segundo, el poder mejorar los 2 instrumentos que tenemos, tanto el tema de pagos por resultados, en donde aquí, digamos, las principales temáticas de mejoramiento de estos programas es cómo lograr, digamos, que esas reducciones sean estables en el tiempo, que no haya reversiones, como vimos, digamos, que la tuvo el programa Visión Amazonía. En proyectos RED también es necesario mejorar temas de efectividad, de contabilidad, de transparencia. Bueno, esto se va a hablar mucho en la cumbre, pero en general tenemos que el mercado de carbono le permite al país, uno, tener un apalancamiento de resultados como de financiación de casi 2 veces lo que son programas tradicionales de pago por resultados, o más de 2 veces, y que los costos, bueno, y que, perdón, el poder alcanzar unas metas de reducción de deforestación requieren irse a escenarios donde se pueda aumentar la no causación del impuesto al carbono y además tener reglas estables, transparentes en proyectos RED para poder lograr más o menos un 45% de las metas de deforestación nacionales, y los costos, pues, para alcanzar esas metas, el 65% de esos costos ya estarían financiados bajo el impuesto al carbono con la no causación bajo esos escenarios. Muchas gracias. Con eso termino. Le damos